entramos en el ayuntamiento, una de las primeras cosas que nos sorprendió es el volumen de trabajo que había en el ayuntamiento, ¿no? La cantidad de documentos y de información que se movía y el ritmo de trabajo que había. Pero al mismo tiempo también percibíamos pues, que se podía organizar de otra forma ese trabajo, que se podía ser más efectivo, tanto en el trabajo interno como en el servicio a la ciudadanía. Pero realmente pues, no sabíamos muy bien por dónde empezar, ¿no? Y el día a día nos comía un poco. El desencadenante fue realmente Alberto, el informático. Un buen día vino de una jornada de Eudel y nos empezó a contar pues, que había oído experiencias de otros ayuntamientos que tenían en marcha un SAC, un Servicio de Atención a la Ciudadanía, y sonaba muy bien lo que nos comentaba, ¿no? Y me invitaba a ir a una visita al Ayuntamiento de Arrigorriaga para conocer su SAC. En muchas ocasiones pensábamos que el ciudadano venía a interrumpirnos nuestro trabajo, cuando en realidad el ciudadano era nuestro trabajo. Y entonces nosotros nos planteábamos que por una parte teníamos que dar importancia al ciudadano y por otra parte al propio trabajador le teníamos que aliviar, digamos, de esa interrupción constante en los trabajos internos, digamos, del ayuntamiento. Y por eso se pensaba y pensamos que la mejor forma, digamos, era que toda la atención al ciudadano, digamos, estuviese centralizada en un único punto. Yo venía a solicitar la licencia para la instalación de un ascensor, entonces traía la solicitud, entraba y me daban sello, con lo cual ya me decían que tenía que esperar la respuesta. ¿Qué pasaba? Que cuando llegaba la respuesta te encontrabas con que faltaba documentación de aportar, pues por desconocimiento de ello o porque había cambiado la normativa o la ordenanza. Bien, entonces ya retrasabas esa licencia y retrasabas la obra. Venías, presentabas otra vez la nueva documentación y había que esperar efectivamente la concesión de esa licencia. A veces incluso teníamos que llamar nosotros, oye, ¿qué pasa con esa licencia? 20 días, a veces igual un mes, a veces igual más, depende del trabajo que habría en ese momento en el ayuntamiento. Aquí había una especie de recepción y en función de tu solicitud te decían, bueno, pues tienes que ir a la primera planta, pues por temas de padrón o lo que sea, o si no a la tercera planta, que es donde está la oficina técnica. Y bueno, pues había veces que de la primera tenías que ir a la tercera y luego de la tercera te mandaban a la primera y ahora la verdad que casi todo se hace aquí. Está claro que toda organización que cambia en su forma de funcionar tiene que superar ciertas inercias. En el caso del ayuntamiento había unas inercias de la forma de trabajar que se había seguido durante 30 años y superar eso ha requerido un importante esfuerzo. Ahora, aparte de que han hecho una obra importante y en el edificio pues se nota que está mucho mejor, hay mucha más amplitud, hay más gente atendiendo, vienes, solicitas la licencia y te atienden directamente, es decir, le dan registro en el momento de esa licencia y te informan de que si lo que traes está correcto o no. Ellos directamente entran en la página web y te explican lo que falta. O te dicen que para las sucesivas licencias puedes entrar en la página web donde viene todo explicado y toda la tramitación que puedes hacer. Antes también te derivaban igual a otro departamento o tenían que buscar a la persona encargada. Ahora tienes atención directa, que es lo bueno, que se agiliza. Creo que lo mismo para ellos, que no se les acumula el tema del papeleo y de la atención, como para nosotros, que es más rápido para luego nosotros también poder atender mejor a nuestros clientes. La gente que venía con los proyectos o lo que sea para entregar no sabía si tenía que traer una copia, dos, no sabía lo que tenía que hacer, la hoja no sabía lo que tenía que rellenar. Ahora en el SAC han hecho también un manual de trámites que está colgado en la página web en PDF, encima es bastante intuitivo, es un PDF creo que se llama interactivo. Depende de cuál sea tu caso, pues imagínate, quiero licencias de actividad con comunicación previa. Pinchas en el índice y te lleva directamente a la página y te dice exactamente toda la documentación que tienes que presentar, cuántas copias, el dinero que te va a costar, etcétera, etcétera. Que en el ayuntamiento, digamos, en las zonas de trabajo, llamámoslo interno, digamos, se han visto desalojadas
de ciudadanos, yo creo que para bien, para que puedan trabajar mejor. Los teléfonos ya no suenan con tanta frecuencia en esas oficinas y el entorno de trabajo es más, digamos, es más propicio para el trabajo. Y en cuanto al ciudadano, yo creo que desde la perspectiva del ciudadano, y yo ya viendo desde dentro, yo creo que el ciudadano se marcha con una buena sensación, digamos, de que en realidad le estamos atendiendo, o por lo menos estamos intentando atenderle bien. Visualizar este proceso como una oportunidad para hacer palanca y modificar toda la organización. ¿Por qué digo esto? Por una parte, cuando hablamos del SAC, estamos pensando en la atención a la ciudadanía. Es decir, estamos poniendo el foco del ayuntamiento en cuanto a cómo debe atender la ciudadanía. Y es bastante evidente porque estamos pensando en qué trabajadores y de qué forma van a atender al ciudadano que se acerque al ayuntamiento. Esto de por sí es una oportunidad para pensar no solamente el SAC, sino todos los servicios del ayuntamiento, porque todos los servicios del ayuntamiento tienen que tener como último fin una mejor atención a la ciudadanía. Que es un proceso que pienso que tiene que ser largo y que tiene que ser propio, o sea, que ellos mismos tienen que pensar qué es lo que hacen en el ayuntamiento, cómo lo hacen y cómo lo quieren hacer, y que no vale con las fórmulas fáciles, digamos, que puede ser decir, bueno, si otros ayuntamientos lo han hecho y yo copio lo de otros ayuntamientos. Yo creo que el proceso, digamos, largo de poder recapacitar cada trámite, cada normativa que tienes, cada forma de trabajar, cada cosa concreta del ayuntamiento, digamos, es muy importante para que luego el servicio pueda funcionar bien, porque conoces, digamos, cada procedimiento perfectamente. Tener siempre el foco en un mejor servicio al ciudadano, el saber trabajar en equipo y el tener la conciencia de una mejora continua es un beneficio en sí para toda la organización, y a nosotros, por lo menos, el empezar trabajando en este proyecto del SAC nos ha ayudado a identificar esas formas de trabajar y a aplicarlas a otros proyectos.